Por eso yo digo que en la Argentina, una y otra vez, vivimos más de lo mismo. Sin reglas de juego claras, no habrá inversiones productivas en el país, algo que necesitamos con urgencia para poder bajar, por un lado, la pobreza, generando que empleos dignos que de alguna manera permitan empezar a equilibrar las cosas socialmente, ya que no hay una política de Estado suscrita por todos los sectores, que sea consensuada y comprometida a ser sostenida en el tiempo. Bueno, yo creo que se necesita modernizar varias leyes que permitan garantizar seguridad jurídica en todos los aspectos, en todos, no solamente en el laboral. Miren, nadie invierte en países donde el gobierno que va a venir cambia totalmente y generalmente en sentido contrario las políticas del anterior. Esto viene sucediendo, de hecho, este gobierno lo está haciendo. Lo dijo en campaña, dijo qué y por qué. Y es lo que aceptó la gente y por lo tanto, en consecuencia, ahí viene la elección de alguien que ni siquiera pertenecía al sector político, un economista que sí andaba por todos lados contando las cuestiones desde el punto de vista económico. Ahora, la Argentina tiene esto. Todo gobierno que asume, dejemos aparte la libertad avanza porque esta es una excepción que acomoda ahora, pero todo el que viene cambia todo lo que ha hecho el anterior, aún lo bueno, porque no es que siempre han sido todas las cosas absolutamente malas, pero bueno, estas son las cosas que suceden y estas son las cosas que se miran desde el mundo de las inversiones, ¿no? Yo creo que nosotros lo que debiéramos hacer, o a veces me pregunto yo, ¿por qué no copiar al menos a los países del vecindario, donde se alternan los gobiernos de ideologías diametralmente opuestas, acaso Chile, por ejemplo, pero las cuestiones básicas se respetan y se sostienen en el tiempo? O sea, lo bueno queda, después cada quien le agrega su impronta para mejorar lo hecho en tal caso. De eso trata la política, o trataría la política. Bueno, en un reciente documento, Cristina Fernández de Kirchner, y además en un acto bastante deslucido en cuanto a la cantidad de concurrentes, lo cual hace que la imagen de la señora pareciera un poco debilitada. Bueno, ¿y ella qué hizo en ese documento? ¿Qué hizo ayer, donde además lo presentó, anteayer, perdón, ante el público? Lo parafraseó a Bill Clinton, que afirmara en su campaña presidencial, ¿se acuerdan? Es la economía, estúpido. Bueno, ella escribe, es la economía bimonetaria, estúpido. Bueno, la primera reacción podría ser otra frase de uso cotidiano, ¿no? Y lo que acabo de decir antes, chocolate por la noticia. Pero vamos de alguna manera a la cuestión central, porque además agregó otro tema recurrente. El problema es la deuda. Uno de los problemas que tiene la fuerza política que ella lidera es la permanente confusión entre causa y efecto. Es que capaz que no saben ni lo que es causa ni lo que es efecto. Pero las preguntas por responder son porque tenemos una economía bimonetaria, donde la población, ya lo sabemos, ustedes lo saben, usa el peso como moneda de intercambio, pero ahorra en dólares e incluso muchas transacciones las efectúa en esa moneda. Y porque tenemos los problemas con el endeudamiento externo, los dos asuntos están vinculados. El déficit fiscal ha sido financiado, según los gobiernos, con emisión monetaria o con deuda. Dependiendo de cuál fuera el gobierno, elegían una de las dos cosas, o las dos cosas. La deuda puede emitirse en moneda local o colocarse en el exterior.
No hay países en el mundo que tenga capacidad de endeudarse, que no lo haga, sí que se hace, como lo hacen las democracias industrializadas, pero generalmente lo hacen en sus monedas. La Argentina iba en ese camino en los primeros 50 años del siglo pasado. No es que quiera meter un espejo retrovisor, pero ¿por qué cuando hacemos las cosas bien la tenemos que cambiar totalmente? Incluso miren, en la década del 30, Pinedo logró colocar deuda en pesos moneda nacional en el exterior. Desatado el proceso inflacionario en 1946, durante 30 años las tasas fueran altamente negativas, provocando que paulatinamente la población buscara otra manera de defender sus ahorros, inmovilizándolos, como en la compra de terrenos, en edificios o adquiriendo dólares. Proceso imparable con el estallido de 1975, ese que, bueno, a ver, los más jóvenes habrán escuchado, los que somos un poco mayor lo padecimos, ¿eh? Eso se conoció como el Rodrigazo, señal clara y no atendida que un modelo exitoso entre el 1963 y 1974 estaba en crisis, a la que contribuía la quintuplicación de los precios del petróleo. Los argentinos tenemos que aprender a tener en cuenta qué pasa en el mundo y sus consecuencias en nuestras economías. Los depósitos en moneda local no superan el 14% del PBI, cuando equivalían al 50% en 1945 y en Chile al 80%. Por eso el crédito privado es escaso y es insuficiente para suscribir la colocación de deudas del Estado. Endeudarse para inversiones no es negativo, eso está bien. Una cosa es contraer una deuda para adquirir un bien de capital, hacer una ruta, hacer una obra en beneficio de la sociedad, y otra para pagar la fiesta de 15 de la hija. O sea, para hacer planes sociales, para gastar el dinero en shows donde no va nadie. Bueno, esto es lo que ha hecho durante largo tiempo, es lo que se ha hecho en la Argentina durante muchos años. Y hace algunos años, en este mismo programa, aunque en otro medio, fue en 2002, yo señalaba que en los 2 últimos años de Menem y los 2 del gobierno de la Rúa, el país había contraído deuda por 67.000 millones de dólares sin que se construyera una sola obra. Todo fue al déficit previsional, jubilaciones pagadas con deudas en dólares. Bueno, un verdadero disparate. Cristina habla de la falta de dólares, claro. Bueno, eso implica cambiar todas las políticas por ella sostenidas y continuadas hasta ahora por Milei y que desalientan las exportaciones, como lo son precisamente las retenciones a las exportaciones, insisto, inexistentes en el mundo, y la eliminación del cepo. Nadie, no es la primera vez que lo decimos, y no descubrimos absolutamente nada, ni somos más capaz que nadie, pero usted mismo lo está pensando. Nadie va a traer dólares del exterior si no puede cobrar los dividendos, si no se puede llevar sus ganancias. El debate sobre el atraso del dólar oficial desaparece suprimiendo las retenciones que en el caso de la soja, una barbaridad, alcanzan al 35% sobre el dólar oficial, mientras que los insumos en el campo se compran al dólar blue. Las medidas para recuperar una moneda son ya muy conocidas, pero ninguna medida ni ningún equipo económico puede ser eficaz
sin acuerdos políticos de gran alcance. También lo hemos dicho hasta el cansancio. La economía depende de la política, de las decisiones políticas. Miren, aclaremos un poco esto. No se trata de reparto de cargos, ni canonjías. Todo a libro cerrado. No es eso. Se trata de acuerdos en las grandes políticas de Estado, en ser un país normal, que respete las reglas de juego, de darle seguridad institucional a los inversores, de cumplir los contratos y los servicios de la deuda. Se trata de ser previsibles. Lo vimos en los comienzos presidenciales del 2019 y lo dijimos en este programa. Bastó que Alberto Fernández se impusiera en las PASO por un amplio margen para que se disparara el dólar y el riesgo país. ¿Se acuerdan que dijo: me siento cómodo con un dólar a 60 pesos? También se disparó el riesgo país. Y se malogró de esa manera el esfuerzo de poner en caja las cuentas fiscales en el año previo a las elecciones. Los mercados anticiparon y no se equivocaron que se venía un desastre, como efectivamente quedó el país al concluir el mandato del candidato puesto a dedo por Cristina, de lo que no se hace cargo, a la que le cuesta hacerse cargo, vuelvo a repetir, de ese disparate como de otras tropelías que también se observan en el gobierno actual. El gobierno apuesta, como lo hizo Cambiemos durante su gestión, a polarizar con Cristina. Y como le sucedió al presidente Macri, puede ser un error en lo electoral y es un crimen en la política con mayúsculas, porque nadie invierte en países donde el que viene cambia las políticas del anterior. Si no hay un mínimo de acuerdo en aquello de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña, acá no es así. El que gana gobierna, el que pierde, si además es kirchnerista, bombardea al que está. Y entonces los inversores miran y dicen: hey, ¿cómo vamos a poner un mango en ese país con semejante despiole? No hay humildad política, no hay humildad, hay solamente mezquindad política y una clara intención de hacerse del poder solamente para corromper absolutamente todo. Miren, esto hay que entenderlo, como reconocer que llevamos mucho tiempo haciendo tonterías y eso ante el mundo se paga. Se paga porque no tenemos crédito, se paga porque no somos confiables, se paga porque no hay inversiones, se paga porque no tenemos relaciones de intercambio, aunque tenemos cómo poder exportar al mundo. Miren, todavía está fresco el recuerdo, lo dijo ayer también el presidente en su alocución, pero es algo que nosotros traemos frecuentemente a nuestros editoriales. Está fresco, decía, el recuerdo de una abrumadora mayoría del Congreso celebrando festivamente en el 2001 el discurso de un irresponsable que anunciaba el default. Si no podés decir no le pago a nadie. Es cierto que no hay ningún país al que se le coloque una bandera de remate, pero es cierto, también es cierto que en el 2001 el irresponsable que dijo esto es porque en una semana, 7 días tan solo, la Argentina tuvo 5 presidentes, ¿se acuerdan? Entonces, no somos confiables. Y de ahí no hemos aprendido absolutamente nada, excepto el pueblo que aprendió y mucho. El pueblo ha madurado. Y a estas alturas
Ya no cree más en líderes mesiánicos, solo cree en loas, resultados, y esto aún, la verdad, no están a la vista. Por tanto, el pueblo, el tiempo y todo lo que podríamos hacer se va agotando.